Hola, buenos días. En el siguiente video vamos a ver algunas diferencias y similitudes que hay entre los diagramas de flujo creados en el programa DFD y los que se autorrealizan en el programa PCInt. Bueno, aquí tenemos el diagrama creado en el programa DFD. Lo vamos a ver en un principio con el programa anteriormente creado acerca de los triángulos, en el que digitamos unos valores por teclado y según los valores digitados, el computador o la máquina nos iba a decir si ese triángulo pertenecía a un triángulo equilátero, un triángulo tipo isósceles o escaleno. Entonces ingresábamos, o mejor dicho, para el programa necesitamos iniciarlo y finalizarlo. Luego ingresábamos los elementos de salida, que era mostrarle al usuario que nos ingresara la primera medida del triángulo, así sucesivamente hasta la tercera, y almacenarlos cada uno de los valores que ellos ingresaban en una variable. En la primera parte ingresaban la variable 1, en la segunda parte la variable 2, hasta terminar en la variable 3. Y según esto, ejecutar una condición de tipo si o if, en la que nos iba a decir si el triángulo era equilátero o era escaleno o era isósceles. Bueno, eh, para este programa usamos estos símbolos. Vemos que usamos el círculo para inicio, también para final. Utilizamos los elementos que se necesitan para salida, para variables, y los de condicionales que se utilizan en este caso, los rombos. Ahora vamos a compararlos con un diagrama hecho autorrealizado en el programa PCInt. Entonces tenemos que el programa es muy similar, más bien a gráfica, es muy similar. Tenemos que se inicia de igual manera en los dos. El programa se finaliza de la misma manera, con los mismos, o si el mismo tipo de gráfico o figura. Cada uno tiene unas figuras distintas, pero se diferencian. En PCInt se diferencia porque cada una tiene un color diferente. Pero en sí el mismo orden, la misma estructura se utiliza en el programa DFD. Vemos que aquí también se pide el elemento de salida, que es la información que va a leer el usuario, en donde se va a almacenar la variable o el valor que él va a ingresar, que sería en este caso el primer lado del triángulo. Vamos a almacenarlo en el lado 1. Asimismo, lo hacíamos en DFD. De igual manera lo hacíamos para el lado 2 y para el lado 3. Después en DFD vemos que se ejecuta una condición. También en una figura en forma de rombo, lo mismo se hace automáticamente en PCInt. Entonces nos va a ejecutar una acción. La acción, en caso de ser verdadera la primera condición, se ejecuta esa acción. Y si no, se va a ejecutar la siguiente acción, que será otra condicional. Asimismo en DFD. Entonces al comparar estos dos diagramas nos damos cuenta de que efectivamente haciéndolo de una u otra manera nos va a generar, digamos que el mismo esquema eh, para el mismo algoritmo. Bueno, ahora vamos a compararlo con el ejercicio de los arreglos. En el ejercicio de las 10 posiciones vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a mirar su diagrama creado en el programa de PCI. Recordemos que este se crea automáticamente. Ahora vamos a compararlo con el programa DFD o la gráfica que hemos creado en el programa DFD. Bueno, anteriormente ya hemos hecho un programa mucho más extenso. Iniciamos el programa con el elemento que se necesitaba por parte del usuario, que luego vamos a almacenar en la variable y esta va a ser buscada. Entonces aquí vemos el programa en donde el subprograma en donde almacenamos las variables o los elementos del arreglo
y luego ejecutamos 10 condiciones, en donde el programa iba a hacer una búsqueda en cada condición, en caso de que encontrara el elemento buscado, para decirnos o mostrarnos en pantalla de que realmente existía y en qué posición. Un programa muy largo en donde no ahorramos código, en donde se hizo muy extenso y consumimos demasiado tiempo. Ahora vamos a compararlo con un programa que creamos en PCI, mucho más sencillo, que en vez de utilizar, digamos que todas estas condiciones, lo que hicimos fue utilizar un ciclo, el ciclo para. Bueno, entonces iniciamos de la misma manera el programa, creamos el, creamos eh, el arreglo de 10 posiciones. Al principio colocamos que es un arreglo de 10 posiciones exactamente, lo declaramos y colocamos el elemento que pertenece a cada posición, similar al de DFD, pero que en este caso no hicimos subprograma, sino que todo lo hicimos en un solo esquema. Luego pedimos el valor del elemento que el usuario va a ingresar y aquí ya viene el ciclo par, que nos va a repetir todas estas condiciones sin tener que digitar o escribir demasiado código. Entonces simplemente al utilizar este elemento importante, el ciclo para, lo que nos va a hacer es hacer un recorrido por todo el bucle, buscando si verdaderamente ese valor ingresado existe dentro del arreglo, o si definitivamente al terminar de su búsqueda no existe, y nos va a arrojar un mensaje que dice el elemento buscado no se encuentra dentro del arreglo. Entonces digamos que si lo hubiéramos hecho de esta manera en DFD, el esquema habría sido el mismo. Bueno, ahora vamos a ver los pseudocódigos creados para elaborar el programa de la clase de triángulo y el programa de la búsqueda de un elemento en un arreglo de 10 posiciones. Bueno, el primer pseudocódigo sería el siguiente. Nosotros utilizamos para cada línea de código, en el pseudocódigo, utilizamos una numeración o iteración. 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta llegar al final del programa. Las personas que ya llevan demasiado tiempo en la programación, ya tienen más práctica o mayor entrenamiento en esto, no tienen necesidad de escribir los números para separar cada línea de código. Nosotros lo hacemos como una manera para ir logrando coger, digamos que, algo de experiencia y habilidad en el pseudocódigo. Entonces, para el programa del triángulo, lo que hacemos es iniciamos el programa, luego le vamos a decir a ese lenguaje o pseudolenguaje que es PCI que nos escriba lo siguiente, digamos que la siguiente información. La primera información o la primera, digamos que, sí, digamos que la primera información que pedimos al usuario que él ingrese va a ser la siguiente. Ingrese el primer lado del triángulo. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes. El segundo lado del triángulo y el tercer lado del triángulo. Luego le vamos a decir que lean los valores ingresados por teclado, según la información que le acabamos de pedir. Entonces va a ingresar la información del lado número 1, la del lado número 2, la del lado número 3, y el computador nos los va a leer y luego vamos a decirle que nos lo almacene en variables. La variable 1 que va a ser lado 1 y así sucesivamente. Luego vamos a decirle que nos ejecute las condiciones que nos van a servir para determinar si el triángulo es o equilátero o isósceles o escaleno. Entonces, aquí va la primera condición: si lado 1 es igual al lado 2 y lado 2 es igual al lado 3, entonces escribir el tipo de triángulo es equilátero. Así sucesivamente hasta llegar al fin de esta condición. De la misma manera vamos a plasmar esto en el código en PCInt. Entonces vamos a hacer la comparación. Aquí tenemos el código en el pseudolenguaje. Entonces, nos decía que primero tenemos que iniciar el programa. Acá iniciamos el programa con su título llamado triángulo. Luego nos decía que tenemos que escribir la siguiente información. Entonces, aquí ya digitamos la primera parte, que es ingrese la medida del primer lado del triángulo.
nos dice ingrese la medida del segundo lado del triángulo en el pseudocódigo. Ahora también en el pseudo lenguaje va a hacer lo mismo, así sucesivamente hasta llegar a la tercera, al tercer dato, que es la medida del tercer lado del triángulo. Luego decíamos que tenía que leer los valores ingresados. Aquí ya le estamos pidiendo en PCInt que lea cada valor. Entonces, aquí está el valor del primer lado, el valor del segundo lado y el valor del tercer lado. Luego nos dice que lo almacenemos en variables. Entonces, aquí le pedimos que lea el valor ingresado y nos lo almacene de una vez en una variable, que llamamos en el primer caso lado 1, así hasta el lado 3. Luego nos dice que debemos ejecutar una condición, para determinar el tipo de triángulo. Entonces acá ejecutamos la condición, la escribimos de la misma manera como la teníamos en el pseudocódigo y luego finalizamos el algoritmo. Ahora vamos a probar si efectivamente, o más bien si este pseudocódigo que creamos antes de crear el programa verdaderamente es eficiente para la creación del programa. Entonces, vamos a ejecutar el programa. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Entonces, acá lo que primero hace es leer la primera parte. La primera parte dice ingrese la medida del primer lado del triángulo. Entonces, nos dice ingrese la medida del primer lado del triángulo. Vamos a ingresar la primera medida sería 15. Ahora nos dice que vamos a escribir la segunda medida, o el usuario va a escribir la segunda medida, que luego va a almacenar en esta variable, que también va a ser leída para luego ser almacenada. Entonces, 15. Ahora la siguiente va a ser el siguiente dato, el último dato, que también sería 15. Es para confirmar si este es un triángulo tipo equilátero. Entonces, vamos a dar Enter y en lo que nos va a hacer es ejecutar esta condición para ver si efectivamente este es un triángulo de este tipo. Bueno, ya hizo un recorrido por esta condicional y nos dice que efectivamente el tipo de triángulo es equilátero. Si lo seguimos ensayando para los siguientes tipos de triángulo, nos va a arrojar nos va a arrojar el dato que nosotros necesitemos. Digamos, si es escalando, entonces vamos a digitar los datos diferentes de cada medida de cada lado y él nos va a arrojar la respuesta indicada. Bueno, ahora lo vamos a hacer con el pseudocódigo elaborado para el arreglo de las 10 posiciones. Bueno, pues aquí tenemos el código ya elaborado en PCInt y lo vamos a comparar con el pseudocódigo anteriormente elaborado para luego ser plasmado en el programa. Entonces decía, primero tenemos que iniciar el programa, acá ya lo hemos iniciado, algoritmo, y tiene como nombre búsqueda de elementos. Bueno, nos dice que tenemos que determinar el tamaño o dimensión del arreglo, que en este caso es 10. Asimismo lo hicimos en el programa. Luego declaramos o cargamos los elementos que van a ir de una vez definidos en cada posición del arreglo. La primera posición va a ir el número 24 o el elemento número 24. La segunda posición es 52. Así sucesivamente hasta la última posición, que es la número 64. Bueno, luego nos pide, o el pseudocódigo nos dice que debemos pedirle al programa que nos escriba el ingrese elemento a consultar, para que el usuario lea la información de qué es lo que, o cuál es el procedimiento a realizar. Luego de esto, nos dice que tiene que leer los datos ingresados por el usuario y los almacena en una variable llamada elemento. Acá ya, esta es la variable, y aquí el computador ya va a leer la variable o el valor que él ya ingresó por teclado.